La presentación de hoy, nuestra primera sesión de hoy sobre cómo prevenir el envenenamiento por pesticidas en los trabajadores agrícolas. Esta presentación de hoy es diagnóstico y manejo de enfermedades relacionadas con los pesticidas. Soy Marta Alvarado, gerente de educación en línea para MCN. También quiero reconocer a nuestros socios de la Universidad de Chicago hoy y el doctor Brett Shannon, que nos va a presentar en un momento. Recordatorio que si tienen preguntas durante cualquier momento de la sesión, póngalas en el chat o en la cajita de preguntas y respuestas y le vamos a contestar al final de la presentación. Siguiente diapositiva. Recordatorio que esta sesión tiene interpretación simultánea al español. Si quieren escuchar la presentación en español, en la parte de abajo de su pantalla, en la caja de herramienta de Tool tiene un icono de globo, háganle clic ahí y seleccionen español. Si nos acompañan desde el teléfono, un teléfono celular, busquen los tres puntos que dicen más, interpretación de idiomas y seleccionen el idioma español. Siguiente diapositiva. Igualmente, si quieren ver la presentación en español, en la parte de arriba de la pantalla hay una pestaña que se dice opción de vista y ahí va a aparecerles un menú desplegable donde pueden seleccionar la presentación en español. Si están en un celular, vayan al menú de opciones, los tres puntos que dicen más, selección e interpretación en español y luego listo. Siguiente diapositiva. Eh, eh, Esta presentación tiene una hora de educación continua por la Academia de Médicos Familiares y las maneras de conseguir estos créditos se va a dar la información más tarde. No tenemos relaciones financieras relevantes que se relacionen con esta presentación, ni tenemos relaciones financieras relevantes con compañías no elegibles cuya actividad principal sea producir, comercializar, vender, revender o distribuir productos para el cuidado de la salud que se usen por los pacientes. Esta presentación fue patrocinada por una subvención independiente de la Universidad de Illinois en Chicago. No se identificaron relaciones financieras relevantes en ninguna de las personas que tienen la capacidad de controlar el contenido de esta actividad. Siguiente diapositiva. Quisiéramos reconocer que la Universidad de Illinois en Chicago está situada en las tierras originarias de los pueblos, tres pueblos norteamericanos que datan de siglos atrás. Quería nada más reconocer eso y ahora le paso el micrófono a mi colega Emi para que avance. Emi, estás en silencio. Disculpen. Es con mucho placer les presento a nuestro colega, al doctor Brett Shannon. Es especialista en medicina ocupacional de Australia y ha hecho trabajo en seguridad ocupacional en la industria de la aviación, de la minería y de agrícola. Y ha evaluado a pacientes expuestos a pesticidas y evalúa los efectos de esta exposición. En 2020, acaba de terminar un doctorado en ciencias ocupacionales en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Illinois. Doctor Shannon ha participado en la gobernanza de clínicas para minorías en Australia durante más de una década y es jefe de un servicio de salud en Brisbane y lleva ahí 9 años. Y con esto le paso el micrófono a usted, doctor Brett, y si tienen preguntas, pónganlos en el chat. Y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Amy. Y gracias a todos por acompañarnos hoy. Me emociona mucho hablar de este tema. Creo que es un tema muy importante. Entonces, tenemos muchas cosas que platicar. Entonces, empecemos de lleno. Siguiente diapositiva, por favor. Antes de empezar, quiero compartirles unos casos para mostrar por qué este sigue siendo un tema importante en la comunidad. Este es un caso que a lo mejor escucharon del verano de 2019. 27 trabajadores agrícolas participaron en este caso, que se les irrigó desde arriba cuando estaban trabajando en un campo de maíz en Illinois.
eran bastante visibles, ¿no? Cuando lo fueron, les cayó el pesticida y fueron rociados. Y 2 semanas después los volvieron a rociar 2 veces seguidas en un lapso de 30 minutos. Estos trabajadores eran visa 2HA, eran incluso adolescentes y una mujer embarazada. Entonces había mucha preocupación por estos casos, ¿no? Y, y el manejo agudo fue bastante mal y el protejo de mitigación sigue avanzando para estos casos, para este caso en este momento. Siguiente diapositiva. El siguiente caso que quería compartir rápidamente es un caso que tiene que ver con otro tipo de pesticida, piretroides. Y es un poco diferente este caso porque los piretroides, muchos productos del hogar comunes tienen piretroides, más o menos 2.000 productos registrados tienen piretroides y esta exposición accidental aquí, ¿no? Involucró a un bebé que fue expuesto a piretroides en la casa cuando su abuela analfabeta estaba rociando piretroides cerca de la cuna del bebé. Y en 20 minutos el bebé empezó a tener como problemas respiratorios, entonces lo pudieron llevar al hospital y estabilizarlo rápidamente. Quería presentarles esto porque aunque hay unos pesticidas que se usan en casa diariamente o semanalmente y uno piensa que son seguros, de hecho pueden causar problemas particularmente en los más vulnerables de la comunidad, como los mayores, los niños y las personas embarazadas. Entonces, tendríamos que, a la hora de usar cualquier pesticida, pensar en las personas más vulnerables de nuestra comunidad. Otro de los pesticidas que les quiero mencionar son los rodenticidas. Este es un caso trágico, desafortunadamente sucedió en Texas, en el que un rodenticida causó 4 muertes en una casa. Los rodenticidas vienen de muchas diferentes formas y niveles de toxicidad. A los anticoagulantes son los más usados más comúnmente y esta familia en Texas estaba usando un rodenticida con fosfuro de aluminio que viene en forma de pastillas. Entonces pusieron estas pastillitas, estas cosas abajo de la causa por un problema de ratones y desafortunadamente una de las personas de la casa se quería deshacer del pesticida esto, entonces le echó agua, se hizo gas, que es un gas bastante el gas fosfina es bastante tóxico, ¿no? Y entonces 4 personas murieron a causa de la inhalación de este gas. Y es un caso trágico. Lo que quería resaltar con esto es que son bastante diferentes. Uno, un rociado desde arriba, uno en casa y otro, pues la liberación de un gas, ¿no? Y las consecuencias son bastante trágicas y muestra toda la gama de circunstancias que suceden cuando uno está expuesto a los pesticidas. Habiendo dicho eso, presentando estos casos nada más quiero compartir los objetivos de aprendizaje de hoy. Tenemos tres. El primero, vamos a hablar de 3 clases de pesticidas, particularmente los que les acabo de comentar en los casos que mencioné. Vamos a hablar de escenarios de exposición. Y luego vamos a hablar de casos, enfermedades relacionadas con los pesticidas y luego vamos a ver lo que se conoce sobre los efectos crónicos de exposición leve a pesticidas también. Entonces, esos son los 3 objetivos de aprendizaje para el día de hoy. Por favor, siguiente diapositiva. Entonces, me apasiona mucho este tema y me encanta que nos enfoquemos en los pesticidas y por qué. Creo que este sigue siendo un gran problema en la comunidad que no recibe la atención que merece, a pesar de las mejoras en las últimas décadas en prácticas de seguridad y las reglamentaciones para algunos pesticidas como los organoclorados, sigue siendo un problema en la comunidad. Pueden ver aquí por esta información de venenos a nivel nacional en Estados Unidos, a la mitad ven los pesticidas, no a la mitad de la tabla y de las exposiciones a sustancias, los pesticidas siguen siendo una exposición común, ¿no? En el trabajo y no en situaciones no laborales. Desafortunadamente tenemos muchos usos intencionales y no intencionales de los pesticidas. Entonces vemos que la gente se autoenvenena con pesticidas. Entonces,
al hablar de pesticidas, tenemos que considerar si es un uso intencional, no intencional, relacionado con el trabajo o no, pero sigue siendo un problema importante en la comunidad. Aquí quiero compartirles información sobre los pesticidas relacionados con el trabajo en Illinois, donde estoy actualmente. Estos casos les quiero mostrar los casos laborales o ocupacionales que estamos viendo, cuáles se usan y pueden ver que es una mezcla. Es una mezcla de casos que estamos viendo los casos clínicos sobre exposición a los pesticidas. Si ven en la parte de abajo, los herbicidas, los insecticidas son los más comunes, eh, pero también pueden ver, hay una gran proporción que no sabemos a qué fue la exposición, a qué no. Y estos son casos que fue una exposición incidental al pesticida porque no lo estaban usando ellos mismos o están usando algo que no saben qué es. Siguiente diapositiva. Y en este caso, esto me lleva a la siguiente diapositiva en el que hablamos cómo clasificamos los pesticidas, cómo los definimos. Y si quieren, una definición básica está aquí, ¿verdad? Un plaguicida es toda sustancia o mezcla de sustancias destinada a prevenir, destruir, repeler o mitigar cualquier plaga. Si ven a los libros de texto, pueden ver a los plaguicidas desagregados en insecticidas, herbicidas, rodenticidas, etcétera. O sea, se basa en el uso que tienen. La dificultad con esta clasificación es que hay mucho sobrelape. Muchos plaguicidas se usan como herbicidas y como insecticidas también, etcétera. Entonces, esta clasificación de sistema de clasificación puede ser difícil. Siguiente diapositiva. Entonces, hoy no vamos a seguir ese sistema de clasificación, sino vamos a hablar de tres tipos de pesticidas diferentes. Vamos a hablar de los organofosforados, las piretrinas y los rodenticidas. Los organofosforados, ya los han habrán escuchado, se mencionan mucho en las noticias. Llevan desde los 1850, se usaban para tratar la glaucoma, aunque ustedes no lo crean, y desde entonces se han usado para desarrollar el gas de nerve gas en el ejército y también se han usado para productos del hogar. Hemos visto que ya no se usan tanto en plaguicidas para el hogar, pero se usan comúnmente en la agricultura, particularmente para los campos de frutas y vegetales. Y también los que no sepan cómo funcionan los organofosforados, funcionan la reacción de un grupo del fósforo y alcohol y paralizan los músculos esencialmente. Entonces, en grandes cantidades matan plagas, insectos, etcétera, pero pueden también afectar y paralizar a los seres humanos. Y hoy vamos a hablar de eso. Las piretrinas es la clase que les enseñé, el caso del niño que hablamos hace un ratito. Las piretrinas son pesticidas naturales que se encuentran en algunas flores, en los crisantemos, que son estas flores muy coloridas. Y esas piretrinas naturales se usan para hacer piretrinas sintéticas y se usan para controlar moscas, mosquitos, cucarachas, etcétera. Y en algunos cultivos comerciales se usan las piretrinas para controlar este tipo de insectos. Y vamos a hablar de las piretrinas el día de hoy. Es un grupo bien interesante y no creo que se les presta suficiente atención. Y el último que vamos a hablar, grupo que vamos a hablar son los rodenticidas o raticidas. De hecho, este es un grupo grande de plaguicidas. Tiene una variedad de compuestos que entran bajo este tipo de pesticida y tienen diferentes niveles de toxicidad, etcétera. Vamos a hablar del arsénico, fósforo, valio y y están la gran clase, ¿no? Los anticoagulantes y mucha gente los conoce. Y luego hay otras cosas que son raticidas también, que es el colecalciferol, que es vitamina D3. Entonces, muchos de ustedes toman la vitamina D3 como un suplemento nutricional, pero también es un rodenticida bien conocido y lo usamos para control, para control de las plagas en las casas y desafortunadamente las mascotas se lo comen también y causa muchos problemas. Esos son los tres tipos que vamos a hablar hoy y luego ya
Siguiente diapositiva. Quiero empezar con las diferentes clases y cuáles son los diferentes escenarios comunes de exposición, porque muchos trabajadores están expuestos a esos pesticidas. Y si uno mira arriba, en la izquierda, ven los agricultores expuestos que están en contacto con residuos de pesticidas, que se pueden inhalar el polvo, también ingerir accidentalmente, depende de qué equipo de protección usan, y también en los ojos. Y si miran la foto en la derecha, pueden ver que pueden ser expuestos de muchas maneras. eh, y también tenemos trabajadores que trabajan en sitios cerrados, en viveros, y aquí también, esos los vimos porque normalmente están en espacios pequeños, cerrados, y esos espacios pueden tener mala ventilación. Y también lo que vemos es los que trabajan en jardinería, entonces están afectando el medio ambiente y eso produce polvo. También pueden estar expuestos a residuos de pesticidas si están en contacto. Y finalmente también los de mantenimiento o almacenaje los vemos normalmente porque están expuestos a muchos insumos que usan también típicamente pesticidas. Y lo que quería mostrar con esa diapositiva es que muchos escenarios comunes de exposición y va a depender qué tipo de trabajo hace la persona, qué equipo de protección están usando. Si hablan ustedes con los trabajadores, ustedes hay preguntas que les pueden preguntar, que a veces si se tapa el dispersador, lo destapan con la uña, depende qué tipo de equipo de protección usa, qué condiciones ambientales están usando, tal vez están esparciendo en contra del viento y tienen que mirar en detalle la historia ocupacional. Yo quiero un ejemplo, hubo un documento publicado en China en agricultores de algodón y dijeron que el 20% tenían parálisis facial y lo miré porque estaban usando polvo de caretro y eso tiene sentido porque el pesticida, el tipo de equipo de protección y también la exposición, así uno puede establecer la conexión con los síntomas que se observan. Y en cuanto a los síntomas que uno puede ver en los escenarios, quería resaltar em, algunos tipos comunes de enfermedades. Este es de 1917. La ruta de exposición es dérmica, seguida por inhalación ocular e ingestión. Es, es bueno pensar esas rutas de exposición comunes y hacer preguntas para saber si los trabajadores han sido expuestos a esas rutas. Y si bien hablamos de las rutas de exposición en los escenarios, es lo único lo que hay que pensar cuando se considera qué tan tóxica es la exposición. Hay que preguntar la dosis, la concentración y la cantidad, la frecuencia en la que se usa y también qué tipo de pesticida. También podemos saber la distribución, el metabolismo y la eliminación. Lo que quiero resaltar aquí es que los pesticidas son importantes porque hay que tener en cuenta el individuo. Como dije al empezar, la mujer y el niño tienen sensibilidades individuales que hay que tener importante, hay que tener que ver la edad, el género, que las condiciones médicas que puedan tener, también hay susceptibilidades genéticas a ciertos insecticidas y también otras exposiciones concurrentes, porque pueden estar usando también no solo en el trabajo, sino en la casa los pesticidas. Entonces, hay muchos elementos que hay que tener en consideración.
Ahora vamos a mirar el cuadro clínico que hemos visto. Nuevamente estamos usando la información de, 20 de en Illinois de 16 y 17, pero quería mirar lo que hemos visto en los pacientes y la razón por la que quiero mostrarles eso es pues, para mostrarles que los trabajadores expuestos a los pesticidas tienen unos síntomas bastante generales, bastante vagos, por ejemplo, náusea, vómitos o síntomas gastrointestinales. El más común que vimos son en la piel y dermatológico y como médico es importante porque a veces se nos pasan estos casos porque el cuadro clínico no es muy claro que el trabajador fue expuesto a pesticida, pero quiero que saber que si tiene unos síntomas muy generalizados, es muy importante preguntarles sobre la exposición a los pesticidas como parte de la historia crónica para ver si hubo una exposición potencial debido a los síntomas que exhibe. Entonces, eh, ahora quiero ir a los mecanismos de cómo funcionan estos pesticidas. Y es aquí vamos a empezar con los fosfatos orgánicos. Y aquí puede ser un poco miedosa, pero voy a hacerlo muy básico. Este diagrama en la derecha, vamos a enfocarnos allí. Esa es una célula eh, y de nerviosa y cuando llega allí hay unos transmisores y ese lleva la célula nerviosa a los otros nervios u otros órganos como los músculos. Entonces los neurotransmisores, como ustedes pueden ver, son los puntitos azules. Una vez pasa a la siguiente, normalmente tenemos esa enzima y la colinesterasa es un neurotransmisor y lo pasa al siguiente nervio y después limpia el, y lo elimina. Y lo que pasa es que se bloquea esta enzima. Entonces, la enzima colinesterasa. Y lo que significa es que todo lo que está en la unión entre las células nerviosas no se elimina, permanece allí. ¿Qué pasa? Entonces se queda por mucho tiempo y eso puede también síntomas como torcerse o secreciones o en exceso. Y eventualmente se cansa la cédula y básicamente puede causar parálisis en el músculo o a lo que esté conectado porque se va a quemar. Esa es una manera muy simple de cómo son los fosfatos. Si hay algo que quiero que recuerden de esta diapositiva, es que los fosfatos bloquean la enzima colinesterasa. Ese es el tema principal de esta diapositiva. Porque ahora que hemos hablado, podemos empezar a pensar cuáles son los efectos agudos de una intoxicación y les estoy diciendo porque todo es demasiado y eso puede ser mucho que van a ver. Entonces, diaforesis es exceso en sudoración, en salivación, en lagrimeo, en orinación, en defecación, vaciado gástrico y miosis, es que se cierran las pupilas. Y una manera fácil de recordar, le gustan también las siglas y lo puse allí para usted. Yo yo trato de pensar todo lo que pasa en exceso y también funciona allí. Y eso es lo que vamos a hacer. Y el siguiente mecanismo del que vamos a hablar es piretroides. Como dije, eso es es la versión sintética de los peritroides y hay pesticidas que están registrados en Estados Unidos y unas marcas, tal vez ustedes ya lo conocen, es Raid y Off.
contienen piretroides y como dije históricamente, estos pesticidas eran muy comunes para pestes agriculturas y también en el hogar y se usa como sprays, como gel, viene de diferentes formas y aquí muestra cómo funcionan esos pesticidas y tiene que ver también con las células nerviosas. Entonces, uno puede ver el diagrama de la membrana y tenemos unos canales y lo que pasa es que se despolarizan entonces, cuando tiene mucho sodio, eso causa la despolarización de la célula nerviosa que puede llevar a diferentes síntomas, dependiendo de dónde está la célula. Desafortunadamente con los piretroides, cuando una membrana celular neuronal se cierran los canales en un paciente y cuando esos lo dejan abierto, entonces permanece abierto y y entonces hay una y eso lleva también a tremores, a movimientos involuntarios, excesiva salivación y secreción, similar a los anteriores, pero solamente un mecanismo diferente. Estamos viendo de los canales de sodio. Una manera de recordar es que es es que la droga que tumba algo, porque eso es lo que cierra los canales, y perdón, y lo normal es que mantiene cerrada, pero ese es el mecanismo. Entonces son todo lo que tienen que recordar son los canales de sodio de la membrana celular neuronal. Entonces, basados en la estructura química, los piretroides son dos grupos, tipo uno y tipo 2. Y lo que quiero mostrarles es una explicación más detallada de los dos, porque el tipo 2 es más severo que el uno. El uno, los piretroides uno causan una descarga repetitiva de los nervios y se conoce como síndrome T porque son los temblores y también parestesias. Si ustedes pueden, los que vimos en China, los agricultores tienen parálisis facial, mientras que los dos, piretroides 2 son más severos, tienen una convulsión se conoce como una síndrome CS, coreoateosis, que son contracciones musculares musculares y también salivación. Y a medida que son más severos, también se vuelven más sistémicos, que vamos a ver más adelante. Pero esos son los tipos uno y 2 de los piretroides. Como mencioné, hay un espectro de intoxicación por piretroides como cualquier otro pesticida. Entonces, en los casos moderados, tienen una sensación facial, una dermatitis de contactos y también, si es leve, también es sistémicos como mareos, dolor de cabezas. Y si tienen convulsiones, coma, edema pulmonar, es como lo que vimos en este niño cuando empezamos esta presentación. Los síntomas son más severos y más sistémicos. Y eso es todo lo que quiero decir hasta el momento en cuanto a piretroides. Lo último que quiero hablar son los rodenticidas. Los rodenticidas tienen varias categorías. Tenemos segunda generación, primera generación y estos funcionan previniendo la coagulación de la sangre y, y normalmente tienen unas, eh, un sangrado interno en varios días. Y hay unos que son más tóxicos. eh, entonces hay unos que son más una amenaza para para los humanos y hay otros que son tóxicos agudos. Esos tienen fosforatos de zinc, están también en Valium
Esos ya no se usan en Estados Unidos, pero en el resto del mundo también se usan. Esos pueden ser muy tóxicos y después de una sola toma. y los hacen como cebo, ¿no? Típicamente. Y la otra que mencioné al principio es el colicalciferol, que es la vitamina 3. Y como les dije, esto se usa mucho para plaguicida en casa y puede ser muy dañino para las mascotas y para las personas vulnerables de la comunidad, porque si el cuerpo recibe demasiado calcio, puede afectar los riñones. em, y las mascotas se mueren de falla renal y también les dan problemas cardíacos si hay demasiado calcio, obviamente. Y la siguiente diapositiva son los signos y síntomas de estas diferentes categorías de antirraticidas. Una para atrás, por favor. La, la exposición aguda de anticoagulantes da una hemorragia incontrolable y esta hemorragia, este sangrado puede ser retrasado, ¿no? Porque puede tardarse y a lo mejor no hay señales ni síntomas hasta 48 horas después de haber tomado, ingerido los anticoagulantes y pueden ver síntomas sistémicos dependiendo de cada uno, ¿no? Que les dan paro cardíaco, arritmias y otros tipos, shock, otro tipo de síntomas. Esta es una clase muy amplia de rodenticidas. Es difícil discutirlos a detalle todos. Entonces, no, ahí la voy a dejar. Siguiente diapositiva. Entonces ahora ya hemos hablado de tres diferentes casos, organofosfatos, piretroides, rodenticidas, escenarios comunes de exposición y como trabajadores comunitarios y personal médico que está evaluando un trabajador y que les pregunta sobre pesticidas, ¿qué tienen que ver, no? Entonces, lo primero hay que empezar a hablar con el trabajador de cuatro diferentes cosas. Primero quiero saber de ellos. Tienen problemas de salud severos. Hay posibilidad de que estén en embarazo. ¿Qué síntomas han tenido? ¿Por qué están preguntando sobre los pesticidas o plaguicidas? ¿Tienen algún síntoma localizado en el cuerpo? ¿Tienen temas sistémicos? ¿Tienen vómito, diarrea, dolores de cabeza, salivación, mareos? Todas estas quejas sistémicas, ¿no? Y luego también quiero averiguar si hubo incidente. No los llamo incidentes, quiero como acotarlo a cosas en el trabajo, ¿no? Entonces quiero saber cómo guardan, usan, cuáles son sus exposiciones en el trabajo. Cualquier cosa que les pueda preguntar sobre posible exposiciones a plaguicida en base del trabajo que hacen. Y también para hacer eso, les hago muchas preguntas sobre su trabajo, su ocupación, cuál es su papel, dónde trabajan, con qué frecuencia, qué hacen día a día. Y les digo que me cuenten qué hacen en un día de trabajo. Y finalmente el tratamiento, si presentan algunas condiciones, qué tratamiento les han dado, quién les está tratando, cuánto tiempo, o a lo mejor ellos están dando algún tratamiento que no le ha dado un médico. Entonces, es bien importante hacer como un historial bien detallado. Siguiente, por favor. En cuanto a los casos agudos, hay algunos casos que les preocupan muchísimo. A lo mejor un mal manejo de plaguicida y una exposición tóxica enorme en un trabajo. ¿Qué se hace en esta situación? Obviamente, típicamente buscamos atención médica urgente. Algo que es bien útil para los socorristas es que tienen una GCS, una escala Glasgow coma, para ver si, si tienen, o sea, si se les abren los ojos de manera espontánea, si están orientados, dónde están, con quién están, etcétera. Entonces tienen un riesgo de muerte muy bajo, de menos del 5%, pero si en esta escala no responden inmediatamente, etcétera, si tienen un GCS de menos de 10, esto realmente es bien preocupante y tienen un alto riesgo de muerte en esta situación. Entonces es bien útil para los socorristas que hagan una evaluación GCS de inmediato. Siguiente diapositiva, por favor.
Sin embargo, como personal médico, la mayor parte de los casos que recibimos relacionados con plaguicidas no son agudos, no es una persona que no está respondiendo. La mayoría de los trabajadores tienen un GCS normal y van a la clínica 3, 4 días después de haber sido expuestos. ¿Qué hace uno por ellos si son trabajadores comunitarios o alguien que trabaja con los trabajadores? Creo que es bastante útil tener acceso a cualquier información sobre los plaguicidas, que lo traigan a la clínica, los etiquetas, hojas de información, de seguridad, todo eso. Si tienen, si tienen sangre coagulada, todo eso, tráiganselo, eso les sirve muchísimo a a los proveedores médicos. Cuando llega el trabajador a la clínica, se le hace un examen, se les toma el historial, a veces se les saca sangre y a lo mejor una muestra de orina, y de otras muestras, dependiendo dónde y cuándo fue la exposición. Eh, Siguiente diapositiva. Perdón, dije, si tienen prendas contaminadas, que las traigan. Y bueno, no puedo hablar de plaguicidas sin hablar del tratamiento. Empezando con los organofosfatos, quiero que sepan que el antídoto es, es la atropina. Atrofina, es lo único que se tienen que acordar. Pero para darles un poco más de información sobre la atrofina, ¿y cómo funciona? Ya les dije que tienen el exceso de acetocolina y la conjunción entre las células. Entonces, la atropina bloquea donde se juntan las células y entonces bloquea estos receptores. Lo que esto significa es que estos receptores de muscarina son los que causan un exceso de secreciones. Entonces, uno usa atropina para bloquear esos receptores y ya no va a funcionar la acetocolina y va a bloquear las mucosidades, las secreciones. Pero esto no funciona muy bien con otros receptores que tienen que ver con los temblores y demás. Pero quiero que sepan que la atropina es el antídoto al envenenamiento por organofosfatos. Allá no sé si escucharon del reto de la atrofina. En algunos casos clínicos, la exposición puede ser un poco clara, parecería ser envenenamiento por organofosfato y debido a las circunstancias y severidad del caso, el personal médico van a usar la atropina para ver si funciona. Les dan la atropina 2 miligramos y ver si hay síntomas repentinos en el trabajador y o ciertos síntomas, y si el trabajador muestran ciertos síntomas como que se les dilatan las pupilas rápidamente, se les pone muy seca la piel, entonces eso quiere decir que no estuvieron expuestos, ¿no? Entonces, la prueba de la atropina la usamos para ver si estuvieron realmente expuestos a los organofosfatos en unas ciertas circunstancias. Es lo que quería saber de la atropina y se dosifica dependiendo. La atropina se dosifica dependiendo de la situación. Y acuérdense que la atropina es el antídoto al envenenamiento por organofosfato. Siguiente diapositiva, por favor. Lo otro tratamiento que podrían haber escuchado es la 2-PAM para los organofosfatos. Les vamos a dar la fuente de este reporte al final de, de esta conferencia. Es la pralidoxima, es la 2-PAM. Y parece que es como una EpiPen y es esta 2-PAM y esencialmente los informes más recientes muestran que para el envenenamiento con organofosfato se ha usado el 2-PAM en ciertas situaciones específicamente eh, para eh, para el envenenamiento con carbamato ya no se tiene que usar porque la atropina sigue siendo muy efectiva. Entonces, nomás sepan que existen estas dos opciones y les vamos a dar los recursos al final de esta charla. Siguiente diapositiva. Y quería hablar un poco más sobre la exposición subaguda, que son los trabajadores a los que vemos normalmente en las clínicas de trabajadores. Le quiero dar un caso rápido. Este es un trabajador agrícola que tenía muchos síntomas vagos, tenía anorexia, cefalea, y dijo que había sido estado expuesto a insecticidas 3 semanas antes.
No teníamos línea base de pruebas sobre el trabajador ni información. Le hicimos un historial detallado, lo examinamos, historia ocupacional, y luego hicimos un examen de sus células rojas y su rango fue de 10 cuando normalmente el rango es de 8 a 18. Los que no conozcan mucho de de esta prueba, estamos viendo con la intoxicación por organofosfatos, no podemos hacer pruebas de los niveles del colesterol, sino hacemos un próximo para ver los niveles de colesterol en las células rojas. Y eso nos da una indicación si hay intoxicación por organofosfatos o no. Y nos sirve mucho saber cuál es la línea base de trabajador, pero muchas veces, en la mayoría de los casos, no vamos a saber. Entonces, esta persona tenía un 10 cuando el rango normal es de 8 a 18. Siguiente diapositiva. Entonces, por esta prueba, descarta la intoxicación por organofosfatos en este trabajador en particular. Y mi respuesta y el punto de todo esto es que no. Siguiente diapositiva. Entonces, si le volvemos a hacer una prueba otra vez a este trabajador, subió a 17, entonces era mucho más que 10. Entonces, normalmente tu nivel normal era de 17, 18 y se había reducido bastante, pero seguía estando en el rango normal. Entonces, quiero usar este caso como un ejemplo de que no hay una prueba perfecta para detectar la intoxicación por organofosfatos. Pueden usarse la prueba de colinesterasa en las células rojas como un proxy en mayor parte del tiempo. No tenemos pruebas de línea base. Entonces, realmente hay que monitorear de cerca a estos trabajadores y tratar al trabajador y no solo en base a la prueba. Esa es esa es la lección. La prueba está en las células rojas, es un proxy, ¿no? No es un marcador agudo, pero sí es un marcador de exposición subaguda para el manejo de los trabajadores. Entonces, si tienen un trabajador que está en el rango, en los rangos bajos de lo normal, traten de hacerles otra prueba y síganles pendiente de ellos, aunque estén dentro de los límites normales. Y los digo porque hay varias estadísticas, pero quiero compartir con ustedes. Si un trabajador tiene una reducción del 20 al 50% en el nivel basal de colinesterasa, puede indicar una indicación excesiva a los organofosfatos y a lo mejor los síntomas no van a aparecer, sino hasta que la persona tenga un nivel de colinesterasa disminuido en un 80%. El segundo punto que quiero hacer es que hay una variación genética en la susceptibilidad de las personas y entonces el 4% de la población tienen un gen atípico para la prueba de colinesterasa. Entonces, tienen que estar conscientes de esas diferencias en la población que podría hacer que sus exámenes parecieran normales cuando de hecho el trabajador está siendo expuesto a organofosfatos. Siguiente diapositiva. Y nuevamente, no quiero pasar mucho tiempo en esta diapositiva, creo que ya hice el punto que pueden tener una prueba normal de colinesterasa y una persona puede presentar un síndrome colinérgico, claro, y puede ser una depresión verdadera de un nivel normal o dos. No puede ser no se trata de una intoxicación por organofosfatos. Creo que eso es suficiente del tratamiento y la prueba sobre los organofosfatos para darles una buena idea de cómo se usan estas pruebas. Y ahora quiero hablar rápidamente sobre el manejo de intoxicación aguda por piretrina. Y no hay mucho que decir aquí porque no tenemos antídoto para la piretrina. Entonces es manejo, ¿no? Es controlar la circulación, la respiración y lo que sí podemos hacer es descontaminar la piel con agua, como esta foto aquí. Típicamente hacemos un lavado gástrico. Bueno, no hacemos un lavado gástrico a los pacientes porque hay riesgo de aspiración, broncoaspiración. Entonces,
Pueden hacer algunas pruebas de de metabolitos, pero su utilidad es poco clara y pocas veces lo he visto que que se haga. Entonces, básicamente manejamos al paciente y, y regresamos a lo básico, ¿no? Mantener despejadas las vías respiratorias, etcétera. Finalmente quería hablar del tratamiento de de rodenticidas y como les dije, es un poco difícil el triaje, porque depende de a qué fue expuestos. Y también el trabajador mismo. Volvemos otra vez a los principios de los que ya oyeron. La susceptibilidad del trabajador, su edad, linda intención, fue un accidente o intencional, cómo se llevó a cabo la exposición, la dosis, y también, si se acuerdan, el caso del gas, el gas de fosfato es muy tóxico. Normalmente no vemos dosis tóxicas de rodenticidas, depende de muchos factores. Pero si quieren unos principios fáciles de cuándo referirlos para insocación por rodenticidas, inmediatamente si la persona tiene signos de hemorragia o, o hematomas, si fue intencional, si fueron expuestos a altas dosis o una ingestión tóxica involuntaria, más de 1 miligramo, o si acaban de ingerir una dosis y no se sabe cuánto. Es Se puede tratar, eh, esa es una manera para remitirlo inmediatamente, se puede administrar carbón activado. Lo siento, se demoró. Pero después de haber dicho eso de la remisión, es importante también tener unos puntos clave, y una de las cosas que me gusta decir que es que la ausencia de signos o síntomas de hemorragia no excluye una ingestión potencialmente tóxica. Entonces, es mejor esperar, no hay que esperar a que la persona tiene hemorragia. Lo otro es la aparición demorada después de una ingestión. Pueden demorar hasta 48 horas, y eso puede ser normal. Pueden parecer normales en el momento y está retrasado los síntomas. Y lo otro es que la duración de la coagulación después de de una sobredosis puede prolongarse durante varios meses. Lo que quiero decir es que esos trabajadores, esas personas expuestas pueden tener síntomas durante varios meses, y eso es muy importante para la educación de los pacientes, porque pueden experimentar los síntomas, los efectos por varios meses. Hay que hacerles un seguimiento cercano y asegurarse que están bien y que saben cuáles son los síntomas para que regresen y nos vean durante un periodo largo. Particularmente, eh, hay una, los ENCOD, no sé, se prescribe mucho, eh, pero no le ponemos mucha atención. Pero si vemos los casos de mortandad por exposición en los pacientes, pueden ver que pueden ver que por anticoagulantes es mucho más alta. Y con lo que dije, nosotros normalmente no hacemos un seguimiento cercano de estos pacientes. O también, o resaltamos la importancia de estos trabajadores expuestos a los raticidas. Es, es muy importante darle la atención que merece y presionar por eso. Hablo mucho sobre diferentes pesticidas hoy, pero quería dar un paso atrás y mirar a los principios básicos.
hablamos de las banderas que usamos para mirar a a los pacientes de manera integral. Eso es muy importante y es algo que yo me he enseñado a mí mismo como médico durante años. Es que muchas veces nos enfocamos en la patología de las alertas rojas, de las exposiciones químicas, incluyendo los pesticidas. eh, en lugar de tratar al paciente de manera integral. Yo pienso que es muy importante mirar la exposición a pesticidas y otra exposición que tenga el paciente es es muy traumático, los pueden potencialmente matar, es bastante, les produce mucho miedo y entonces hay que pensar en la salud mental en el incidente con con unas preguntas, mirar los dolores de cabeza y también las alertas negras. ¿Cuál es su estatus ocupacional? ¿Tienen seguro? ¿Cambió el trabajo? ¿Siguen siendo expuestos? Hay muchas preguntas que hay que hacerles para para estos, trabajadores. Eso es eso es casi tan importante como la exposición al pesticida mismo, porque podemos tratar, la intoxicación, pero el trauma puede permanecer por muchos años si no se lo trata adecuadamente. Hey, Dr. Bright, just wanted to give you a time check. We Quería have 9 minutes decirles que left, nos so quedan if you 9 certainly have minutos time para for asegurarnos more. que tengamos tiempo para Perfect. Thank preguntas. you. Three Perfecto. slides. We'll do three slides in Nos three quedan minutes, hopefully. Um, 3 en Look, 3 just want to do one minutos. slide on Quería Quick decirles background. que hay unos About centros toxicológicos, por favor, 1-800-222-1222. anoten este número If you've ever been through a 1-800-222-222, food source, please keep this number in hand. 1222. Reach out to Ténganlo a staff if you have mano, any exposure contáctenos situations. para Multiple consejos cuando studies tengan have una exposición. demonstrated that Muchos causing estudios que food nos han allergens hecho es affected que la doctors' per patient sal presentation to hospitals, que and ahorra also cientos affecting de doctors' dólares, son un triaging gran recurso, situations. les ayudan con el triaje So it's a very y, tricky los point here to pesticidas, como he discuss dicho, es muy discussing difícil pesticides. para discutir porque hay And tantos tipos de resources is very pesticidas. helpful Este recurso information puede about ser muy útil para specific darles pesticides we're información dealing with. sobre los pesticidas Next slide, específicos. please. The last of our Lo learning sessions for último today was about some of the chronic effects. tiene que ver And it's con los become a efectos growing area of crónicos y esta es medical una área que está employment creciendo with en cuanto pesticides and a la PFAS. Some of these intoxicación con conditions pesticidas. more Quiero studies are darles coming una out every información. year. Cada año So we're learning se more and publican more más estudios, on estamos these ones. aprendiendo más y más con But el let's sort of tiempo, start with this pero case. quería If you're empezar at con este subacute caso effects en in términos a de que hospital lo setting, agudos con you might intoxicación por simply have fosfatos. several Ustedes weeks pueden after a ver fosfato poisoning, casos en los que you've got después de very varias little blood semanas tienen coming receptors trabajadores o locally. pacientes So con, this creates con some enfermedades sensoriales. Aquí and es peripheral un injury. encalembramiento y Um, atrofia de las so manos. you can see the back of their Pueden hands, ver which que are la parte de thick and atrás de dry las, muscles. So they've actually got pueden ver atrophy and wasting puede of their hands there. que se están atrofiados las And this can be manos persistent as y well eso for a puede very ser long time. persistente por So mucho it's something to tiempo. think about if Eso you're es algo managing para exposed to considerar pesticides. si sus trabajadores están Check expuestos if they a have pesticidas. peripheral Tienen que preguntarles si neuropathy, tienen any numbness, alguna neuropatía tremor, paralysis, periférica o wasting, things like that, parálisis, and just ese check tipo for de any cosas changes in y signals there revisen as well in porque certain es ways of común phosphate poisoning. con Next ciertos slide, please. intoxicación por fosfato. So that's kind of subacute effects. And then Entonces, we're eso talking en about cuanto a chronic la effects of exposición. Y ahora quiero hablar de chronic la exposure to exposición pesticides. crónica a So like I said, this is pesticidas. new Como information, it's dije, esta es evolving year información on year. nueva, está evolucionando Um, cada año and it's evolving because we're y starting to está learn about these things evolucionando more. Because these pesticides can porque lead estos to a pesticidas lot of pueden llevar a neurological muchos mechanisms. They can actually mecanismos deplete levels of serotonin, neurológicos, pueden they can llevar deplete mecanismos de carbohydrate serotina, levels, eh, they interfere with a lot of también enzymes, pueden interferir con that muchas can turn, enzimas. cause a lot of damage to Entonces particularly pueden the causar nervous system muchas and to the brain. lesiones al Um, cerebro y al sistema in terms of nervioso. children, En cuanto a los children are in a niños, lot of obviamente situations son for muy pesticides, vulnerables and this is really worrying. A y lot of es research is muy coming out, preocupante. and they're showing that Las developmental investigaciones muestran exposure to diseases, particularly in women, involves retraso increases in children of young ages. eh, There's also an increase in igual violence. que a las So mujeres también exposure to pesticides embarazadas. is associated with attention Y deficit con adultos disorder or también ADD. se asocia con So this is deficiencia de atención so
y deficiencia de atención y también y, y, y también con adultos no es, hay también unas enfermedades psiquiátricas, y ese es un síndrome básicamente relacionado con los fosfatos, y tienen también con entumecimiento, depresión, ideas suicidas, y tienen que ver también, se asocia con Parkinson, la exposición. Y finalmente, en cuanto a cáncer, y lo quiero decir, es que la evidencia más fuerte tiene que ver con leucemia, con la exposición a pesticidas, y lo mismo que en adultos se ve que la crónica también está asociada con Hopkins. Y finalmente, que hay mucha investigación que indica que los efectos de los pesticidas con fertilidad, cáncer de próstata, del seno, cáncer del seno, función de la tiroides, y esa es un área que está evolucionando continuamente. Hay nuevas investigaciones y hay que tener en cuenta. Lo siento, sí, estuve muy apurado, pero quería hacerlo más informativo hoy. Es un tema muy importante del que hablar, y quiero decirles que eso es una serie de 3 partes. Vamos a compartir algunos recursos en el chat que tiene algunos de los que se mencionaron hoy, y espero que tengamos unos minutos para preguntas y respuestas. No, a ver, parece que llegó una pregunta en las preguntas y respuestas. ¿Puede hablar de la relación que existe entre Parkinson y la intoxicación por pesticidas? Esa es una nueva investigación. No lo he visto en Australia, lo he visto en Estados Unidos. La EPA, de hecho, lo menciona, pero creo que es un área tan difícil de investigación para determinar la causación. Es muy difícil. Hay una asociación, y es una de las áreas para que hay que mirar para ver si tienen más información sobre los mecanismos reales de la causalidad. Pero lo que quiero decir es que hay asociaciones, la investigación muestra hasta ese temor ahí, y ahí es hasta donde tenemos el conocimiento. Entonces están hablando todos de lo importante. eh, Podemos ir a la siguiente diapositiva. Quería que sepan que esta hace parte de una serie de 3 partes, y esperamos verlos al 7 de noviembre para la siguiente sesión, y la siguiente el 5 de diciembre. Por favor, acompáñanos. ¿Quieres hablar, Marta, sobre las evaluaciones? Sí, pasemos a la siguiente diapositiva, Amy. Este es un recordatorio de que sus evaluaciones son realmente importantes. Entonces, por favor, tómense un tiempo para hacerlos. Entonces, si quieren su certificado de educación continua, se requiere que entreguen la evaluación. Entonces, escaneen por favor, y o hagan clic en el enlace. Y quiero un momento, antes de que lo cierres, que sepan que los enlaces están en el chat. Si no quieren escanearlos con su teléfono, pueden ir directamente desde sus computadores. Sí, lo siento. Y lo último, estamos mandando una lista bastante completa de recursos que van a venir junto con las diapositivas. Esa será una manera adicional de evaluación, y esos recursos son tanto para esta presentación como las 2 otras sesiones que haremos más adelante.
Entonces, quería darles mi agradecimiento a todos los que pudieron acompañarnos en esta, el doctor Shannon, Amy y a nuestros maravillosos intérpretes, Susana y Azucena. Muchas gracias por la interpretación y les recuerdo que sigan, miren su correo y van a ver los enlaces de el enlace para que puedan descargar la grabación y las diapositivas y otros recursos. Y nuevamente, estos están tanto en inglés como en español. Nuevamente, muchas gracias al doctor Shannon, a Amy, a los intérpretes y nos vemos en la próxima.